Muchas gracias, César. Bueno, ahora le pedimos a ustedes que nos puedan ir acercando las preguntas que fueron haciendo en los papeles que estaban. Así que le voy a pedir a Gonzalo que recoja esas preguntas. Así, en 10 minutitos de intercambio, compartimos unas palabras con César. Tenemos que hacerlo así en papel por una cuestión de tiempos. Me encantaría hacer horas y horas de charla, pero no podemos. A ver. Ahora viene el problema de entender la letra. No, y que no es una pregunta. No, acá nos dicen que esto es un fenómeno coyuntural, una crisis económica, o se mantendrá en el tiempo. Te entiendo, creo... Es una buena pregunta. Tengo media hora para contestar a las dos preguntas, ¿no? Bien, sobre la primera pregunta, yo creo que la crisis ha sido el elemento detonante, pero que no es el elemento de fondo. El elemento de fondo creo que es la desafección política y existía antes de la crisis. La crisis sí ha podido tener un efecto disparador, pero la desafección política venía de antes, no solo en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, en Alemania, en todas partes. Y la segunda cuestión, sí, creo que hay más variables que derecha e izquierda, pero creo que siguen siendo la variable fundamental. En Estados Unidos, los teóricos políticos, o cuando se hacen unas elecciones, lo que hacen es tener muchas variables y dependiendo de dónde te sitúas en cada una de ellas, pues educación pública o privada, esa es una variable, sanidad pública o privada, otra variable, pena de muerte, sí o no. Entonces, quiero decir, yo creo que hay más vectores de aproximación a la realidad que izquierda y derecha, sin ninguna duda, pero sigo pensando que la izquierda y la derecha son dos conceptos realmente existentes que separan de forma nítida dos formas de ver la realidad, dos formas de entender la realidad, de analizarla y de priorizar hacia dónde deben ir las cosas. Soy de izquierdas. No lo sé, esto no lo conozco. Más. La democracia en Argentina, no tengo experiencia suficiente para contestar a esa pregunta. No, me gustaría poder analizarla, pero no. Quiero decir, no tengo conocimiento suficiente sobre el desarrollo político del país. ¿Alguna pregunta vía no papel que quieran hacer? Porque si no estamos hablando de que el ciudadano que participa, si no se cumplen las promesas de la participación, se convierte en un ciudadano frustrado y el siguiente paso es el ciudadano melancólico. Si no queremos sociedades con ciudadanos llenos de melancolía, las promesas de participación, cuando todo es una plataforma, se tienen que convertir mediante un sistema de seguimiento, que es perfectamente posible hacerlo y a precios muy razonables para los gobiernos, se tiene que convertir en acciones de gobierno real, si están suficientemente apoyadas. ¿Hay más preguntas? Sí.
La representatividad de los partidos políticos ha estado siempre en cuestión, quiero decir, desde que se iniciaron hasta hoy. Y la dialéctica que se produce en esa conversación me parece brillante, quiero decir, porque hace a los partidos políticos crecer. Soy de los que piensa que la representatividad de los partidos políticos en estos momentos probablemente sean menos representativos de lo que eran en los años 70, por lo menos al comienzo de la democracia en España, pero siguen teniendo un margen importante de legitimidad. Lo que sucede es que ahora la legitimidad se produce, quiero decir, es delegada, es decir, cuando un ciudadano se pone en contacto con un gobierno, un ciudadano cuando vota lo que hace es dotar de parte de su legitimidad, transferir parte de su legitimidad al gobierno. Y el gobierno lo que debe hacer con estas técnicas, con estas filosofías y estos valores de gobierno abierto, tiene que volver a hacer una devolución de esa legitimidad de nuevo hacia los ciudadanos. Los países que formamos parte de la Unión Europea hemos cedido parte de nuestra legitimidad a la Unión Europea, cierta parte de nuestras funciones. Sería igualmente sencillo que los ciudadanos recuperásemos parte de la legitimidad que hemos dado a los gobiernos mediante mecanismos de participación. Y no me preocupa tanto el final del proceso como el propio proceso. Es decir, cuando se habla del famoso voto electrónico, de las propuestas online, del referéndum permanente, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de transparencia radical, de transparencia en la forma y en el fondo, de una transparencia que tiene que darse participación en todos y cada uno de los puntos del trayecto de las leyes. Y ahí está realmente el quid de la cuestión, es el cómo lo hacemos, cómo lo construimos. Y no es un debate terminado, estamos iniciando ese debate y evidentemente las aportaciones de todos serán bien recibidas. Si no hay más preguntas... si no hay más preguntas, le despedimos a César y... Preguntas. Ahí. Una más para ya después pasar al panel, de la segunda parte del panel de partidos políticos, y cerramos con la del señor, que harían la de usted y la próxima. Decía un teórico político americano que hay dos cosas que nunca deben enseñarse como se hacen, que son las leyes y las salchichas. Entonces sí, efectivamente, las estrategias políticas, sobre todo las estrategias electorales, no deben mostrarse porque son parte del juego político, pero los partidos políticos sí tienen un reto de transparencia, no de esas estrategias, sino del resto de sus decisiones. Es decir, como un partido político que lleva en su programa electoral, que es su contrato con la ciudadanía, una política determinada, y cómo eso, con el transcurso de las conversaciones en el Parlamento, se transforma en algo diferente. Yo quiero conocer lo que ha pasado por medio. Y creo que tengo derecho a hacerlo. No sé si te respondo. Ahí te puedo contestar personalmente, y creo que además
lo que opino se corresponde con lo que dicen las encuestas que opinan los españoles en cerca de, una de las instituciones menos cuestionadas y con un apoyo de cerca, no sé los porcentajes, ¿no? Pero una de las más apoyadas es la Comunidad Económica Europea. Es decir, nuestra entrada en Europa sigue estando apoyada por la inmensa mayoría de los españoles. Tenemos un problema con la palabra nacionalismo, es verdad, porque los nacionalismos que tenemos son periféricos, y el nacionalismo español siempre ha sido un nacionalismo violento, centralista y, digamos, muy poco democrático. Vamos a ver, en España el concepto de nacionalismo equivale a cosas del pasado y que no queremos recordar, por lo menos yo. Bueno, con estas palabras cerramos la participación de César. Y pasamos a la segunda parte del panel de partidos políticos. Voy a invitar a Augusto, que va a hacer las presentaciones de este segundo panel.